Hoy en día en la región seguimos teniendo una asignatura pendiente con la seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué? Porque sabemos que tenemos al menos 170.000 muertes por año, pero me temo que son unos números muy conservadores. Como la Organización Internacional del Trabajo, estamos, la oficina, la secretaría, estamos para eso, para ayudar a los Estados miembros a ratificar y a poner en práctica y a cumplir con las normas internacionales de trabajo. Tenemos un proyecto precisamente en México tratando de ver pues los cambios biológicos que se producen en los trabajadores debido al estrés térmico que están sufriendo debido a las altas temperaturas. Tenemos proyectos en particular en África sobre la minería y sí, efectivamente es uno de los sectores más peligrosos, ¿no? Innegablemente, y donde tenemos la mayor cantidad de fatalidades que ocurren. Estamos tratando de reforzar la capacidad de los Estados miembros a gobernar, a administrar, a gestionar la seguridad y salud en el trabajo. Esto es Punto de Reunión. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Muchas gracias por escucharnos en un episodio más de Punto de Reunión. Este podcast del Hub de Seguridad que, entre otras cosas, busca llevar un mensaje que a todos nos sirva para llevar una mejor gestión del riesgo, conocer más de estas potenciales situaciones en las que nos enfrentamos en el día a día y que con los comentarios, testimoniales, pláticas que tenemos por aquí se lleven ustedes esta información y nos ayude, como decía, a tomar mejores decisiones y a enfrentar mejor nuestro día a día. Y hoy, en el contexto que queremos platicar, que estamos pues muy agradecidos de que nos acompañe, estamos con Svetomira Radoslavova. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros, Alonso. Un placer estar con vosotros. Te presento, ella es licenciada en Derecho y obtuvo una maestría en Salud y Seguridad en el Trabajo. Fue admitida en el Ilustre Colegio de Abogados en Málaga, en España, en el 2011. Se formó en varias universidades y centros educativos en España, Bélgica, Suiza, Italia y Reino Unido. Además es políglota, habla inglés, francés, español, búlgaro y un poquito de ruso. Se incorpora a la sede de la Organización Internacional del Trabajo de la ONU en Ginebra en el 2012, donde ha desempeñado desde entonces diversas funciones. Actualmente, Svetomira ostenta el cargo de especialista regional en seguridad y salud en el trabajo para América Latina y el Caribe, y desde su sede en Lima brinda apoyo técnico a los mandatarios de la Organización Internacional del Trabajo en el desarrollo y mejora de sus sistemas, políticas y programas nacionales de salud y seguridad en el trabajo. Tiene experiencia en legislación en materia de salud y seguridad, ha asesorado a presidentes, cancilleres, secretarios de Estado de más de 25 países, ha tenido un papel crucial en la creación de múltiples documentos y recientemente en los datos que le han servido a la Organización Internacional del Trabajo para la legislación. Y pues en el marco de el 22 de julio se conmemoró el Día Mundial contra la Minería a Cielo Abierto. En este marco también, a ver si podemos platicar un poquito de esto. Nuevamente, muchas gracias, Svetomira. Espero que no se me haya pasado nada. No, por favor, ha sido muy completo. Muchas gracias. Pues bueno, como decía, en este contexto del plan latinoamericano que tiene la Organización Internacional del Trabajo para minimizar el número de potencial accidentes que se tienen y que vemos en las estadísticas cuando nos comparamos con el resto del mundo, vemos que estamos muy por atrás, particularmente México es de los países que está más afectado en esta numeralia, en estas estadísticas. Se registran aproximadamente 317 millones de personas como víctimas de accidentes de trabajo en todo el mundo. 2.3 millones mueren debido a accidentes o enfermedades relacionadas con su trabajo. En las Américas, grandes desafíos en estas áreas, a los accidentes mortales en la industria. Por cada 100,000 trabajadores, 11.1 en trabajos industriales, 10.7 en la agrícola, 6.9 en el sector de servicios, seguidos inmediatamente de minería, construcción, agricultura y pesca. Sabemos que no hay suficiente información, que a veces no es tan oportuna, tan veraz, y que dependiendo de quién hace estos registros, si son los mismos países, sus organismos gubernamentales o a veces entes externos, y estos números no siempre son los más actuales, pero para ir entrando en contexto me gustaría que nos platicaras primero a qué te dedicas, qué es lo que haces, cómo es tu día a día y pues que nos dieras un brevísimo contexto también de lo que tú te desempeñas.
De acuerdo, Alonso. Bueno, pues comentarles que me encuentro en la oficina regional de la OIT para América Latina y el Caribe. Estamos en Lima. Y bueno, desde aquí lo que tratamos es de observar cómo están evolucionando y avanzando los países con la ratificación y implementación de los convenios en materia de seguridad y salud en el trabajo. Y entonces también estamos llevando a cabo una serie de investigaciones para poder apoyarlos mejor, siempre basados en la evidencia, en las buenas prácticas. Brevemente, eso resume nuestro rol. Estamos también dando una asistencia técnica muy de cerca a los gobiernos y a los actores sociales, a nuestros mandantes, cuando nos lo piden para el desarrollo, pues tanto de legislación, de políticas, programas nacionales en materia de seguridad y salud en el trabajo. Y también para el desarrollo y la mejora, el fortalecimiento de sus sistemas nacionales de seguridad y salud. Ustedes trabajan continuamente con diversos organismos y tienen sus congresos, sus diferentes seminarios, pláticas que dan. Recientemente tuvieron esta conversación virtual que convocó la Oficina Regional de la OIT para América Latina, en donde se analizaron estos desafíos que se tienen ante el pospandemia, el tiempo pospandemia para toda América Latina, y ante muchas situaciones que, como decía al principio, en América Latina se han dado a este convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores de 1981, el llamado número 155, solamente 12 países han ratificado, y para el número 187 solamente 5 habían ratificado. Entonces quisiera preguntarte en principio, ¿cuál es la situación justamente de América Latina en estos tiempos pospandemia? Y cómo es que tenemos que empezar a ver hacia estos lineamientos que nos propone la OIT. Sí, efectivamente. Bueno, en la región desde luego que necesitamos definitivamente avanzar, ¿no? Tanto con la gobernanza de seguridad y salud a nivel nacional, como también con la gestión de los riesgos laborales a nivel de empresa. Hoy en día en la región seguimos teniendo una asignatura pendiente con la seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué? Porque, bueno, como tú mismo nos lo decías, Alonso, las cifras son bastante elevadas y aún así, bueno, por las estimaciones que tenemos que hicieron la OIT conjuntamente con la OMS, sabemos que tenemos al menos 170.000 muertes por año, pero me temo que son unos números muy conservadores, ya lo adelantaste tú, probablemente estemos hablando solo de la punta del iceberg. Y eso es por razón de muchos aspectos, o sea, porque los sistemas de registro y notificación, aunque es cierto que muchos de los países tienen un sistema de registro y notificación de accidentes y enfermedades, la realidad es que la gran mayoría son muy básicos, no están sofisticados y no capturan bien la realidad que se vive ahí fuera, ¿no? Y claro, aparte la informalidad, o sea, en la región tenemos una informalidad muy elevada, entonces también el sector informal es muy difícil saber cuál es la situación. Aparte de lo que comentabas, que tenemos una tasa de ratificación muy baja de los convenios fundamentales, que son desde luego los por los que hay que comenzar, ¿no? Son los prioritarios. ¿Por qué? Bueno, porque mismo la comunidad internacional, los actores del mundo del trabajo, gobiernos, empresarios y trabajadores así lo han decidido el año pasado, cuando elevaron estos dos convenios, el 155 y el 187, a la categoría de convenios fundamentales. Realmente estamos hablando de un paso que es histórico, que es clave porque nos está mostrando que se le da esa prioridad por parte de los actores en el mundo del trabajo, y por tanto me preguntabas por las prioridades o por los pasos que tenemos, por las acciones que deberíamos de priorizar. Pues la ratificación, desde luego, la ratificación es súper importante, y no solo porque representa un compromiso político, pero también porque acarrea una obligación, ¿no? Viene con unas obligaciones que son las de implementar esos convenios
tanto a nivel de legislación como en la práctica, y además estas obligaciones están sometidas a un sistema de control bastante robusto, ¿no?, de la propia Organización Internacional del Trabajo. Además, y con esto ya voy a terminar, la ratificación tiene el potencial de activar, de estimular la maquinaria nacional. ¿Por qué? Porque con la ratificación los convenios fundamentales prevén que se adopten políticas y programas nacionales, y a su vez las políticas y programas nacionales pues van a poner en marcha una serie de intervenciones muy específicas. Entonces estamos ante unos instrumentos que actúan como un motor propulsor y por tanto son de suma importancia. Cuando vemos en retrospectiva lo que en el mundo sucede en cuanto a la preocupación de unos seres humanos con otros, voy a poner un ejemplo muy específico, por ejemplo el esclavismo, pues sabemos que hasta hace 50 años muchos países todavía lo toleraban, todavía lo aceptaban. Entonces quiero utilizar ese ejemplo porque cuando se relaciona a el contexto de ver unos por otros, en el sentido de que hay quienes dan trabajo que es un trabajo de explotación infantil, de horas extenuantes, de transgresión a los derechos básicos o a la dignidad de la persona, pues también nos queda de ver, ¿no? También vemos que hay un gran espacio entre esta atención y podríamos decir que casi como humanidad estamos arrancando con esta conciencia. Entonces yo te diría la siguiente pregunta, en este sentido, la organización en donde tú trabajas, pues ¿cómo le hace, no? Es como ir contracorriente todo el tiempo, como ir contra una serie de prácticas y intereses a veces. A veces es simple ignorancia o desconocimiento a estos estándares, y que pues ahora cuando vemos hacia adelante, cuando vemos hacia el futuro, vemos países desarrollados como Japón, como Alemania, como Estados Unidos, que sí tienen ya estos estándares de prevención, de dar las capacitaciones, de dar los ejercicios de concientización, el equipo de protección personal adecuado. Entonces, pues para ustedes es bien difícil, ¿no? ¿Cómo le hacen ustedes? ¿Cómo ejercen estos mecanismos de presión para que países como América Latina, que estamos más rezagados, nos subamos a este barco? Sí, Alonso, efectivamente no es fácil, pero bueno, en eso consiste nuestro mandato, ¿no? Como la Organización Internacional del Trabajo, estamos, la oficina, la secretaría, estamos para eso, para ayudar a los Estados miembros a ratificar y a poner en práctica y a cumplir con las normas internacionales de trabajo, que son unas normas que es la propia comunidad internacional, a través de los tres mandantes, gobiernos, empresarios y trabajadores, los que las desarrollan, ¿no? Entonces, nosotros, por un lado, para responderte, tenemos una estrategia global que desarrollamos, que ahora mismo estamos, de hecho, en un momento de actualización, la estamos actualizando, y los puntos de entrada principales es, como te decía, enfocarnos mucho en el avance a nivel nacional. Entonces, lo que te iba comentando, estamos tratando de reforzar la capacidad de los Estados miembros a gobernar, a administrar, a gestionar la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, también hacemos, como también lo comentabas muy bien, muchísimos eventos de sensibilización, de información, también formaciones, por supuesto. Tenemos un Centro Internacional de Formación en Turín, que todos los años pues da formaciones a muchísimos miles de profesionales, ¿no? Por otro lado, comentarte que tenemos también, bueno, y uno de los eventos, como tú mencionabas, uno de los eventos principales que tenemos es todos los años el Día de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el que siempre vamos a hablar de alguna temática, vamos a sacar publicaciones, evidencia, buenas prácticas para seguir apoyando en este sentido y crear concienciación. Vamos a también organizamos un evento muy grande que es un congreso mundial que se hace todos los 3 años en materia de seguridad y salud, que reúne, pues te digo, entre 3.000 y 4.000 personas, ¿no? De todo el mundo, que de hecho la próxima sesión es este año en noviembre en Australia. Entonces también trabajamos mucho a nivel de alianzas, forjamos alianzas internacionales para tratar de posicionar el tema en la agenda política. Formamos parte de muchas redes y alianzas a nivel internacional.
Entonces trabajamos en muchos frontes, por no hablarte también del sistema de supervisión, de control que tiene la OIT, que como mencionaba es un sistema bastante sofisticado, en el que un país al ratificar un convenio, pues se ve obligado bajo la constitución de la OIT a enviar memorias, reportes a la Organización Internacional de Trabajo, en el que va a explicar cómo se están implementando estos convenios, ¿no? Y entonces las organizaciones sindicales y patronales tienen también la potestad de enviar estas memorias indicando las problemáticas que hay. De esta manera se forma un diálogo entre la OIT con los países relevantes, en el que la OIT trata de ayudarles a avanzar, a identificar cuáles son las problemáticas, y en fin, tratar de ayudarles en ese avance, ¿no? Además tenemos en la Conferencia Internacional del Trabajo todos los años, tenemos delegaciones que vienen y en particular un comité, el Comité de Aplicación de Normas, que es donde se van a examinar los casos más graves de incumplimiento, ¿no? Y bueno, en esos momentos es donde pues se ejerce una cierta presión sobre los países que se quedan muy por detrás con sus obligaciones de reportar y de implementar, ¿no? Yo creo que con eso más o menos se resume. Y relacionado a lo mismo, ustedes trabajan también con una, digamos, temática, con algún tipo de agenda que homologuen, porque sabemos que pues cada país tiene necesidades diferentes, condiciones diferentes, industrias y a lo mejor potencial para desarrollar ciertos trabajos que también va cambiando por país. Pero no sé si así como el COVID nos hizo pues todos enfocarnos en eso y nos fuimos al teletrabajo y a limitar ciertas funciones, hubo quienes cambiaron completamente su forma de trabajar, pero no sé si en este momento tengan, pues así como en su momento fue el COVID, no sé si ahora tengan algún tema, algún tópico que se estén enfocando de manera más especializada o que lo estén tratando de erradicar o que estén buscando que un accidente se reduzca en algún porcentaje particularmente. No sé si tienen como que alguna temática en particular que lleven como liderando. Sí, claro que sí, Alonso. Siempre hay algún tema de actualidad. Y bueno, ahora mismo lo que se está trabajando mucho son los nuevos riesgos o los que se están cada vez se están observando cada vez con mayor intensidad, que es, por ejemplo, el riesgo al estrés térmico, ¿no? Lo estamos viendo ahora con el cambio climático, el calentamiento global, estamos viendo que cada vez más trabajadores están expuestos a este estrés térmico. Entonces, es cierto que estamos tratando... Estrés relacionado con las altas temperaturas en el medio ambiente. Efectivamente, sí. Okay. De eso se trata. Entonces es un tema que efectivamente nos interesa mucho, estamos viendo de cerca. De hecho, tenemos un proyecto precisamente en México que está trabajando en el sector de agricultura y está justamente haciendo una investigación en este sentido con una universidad estadounidense, tratando de ver pues los cambios que se producen, los cambios biológicos que se producen en los trabajadores debido al estrés térmico que están sufriendo debido a las altas temperaturas. Claro. Muy bien. Ahora, pues quisiera regresar a este tema que también mencionaba al principio, que a ver si nos podemos adentrar un poquito más. Decía yo que el 22 de julio se conmemoró el Día Mundial contra la Minería a Cielo Abierto. Para nuestro auditorio les comentamos los tipos básicos de minería. Es minas en superficie o a cielo abierto, que son estas minas de diamantes, estas minas que literalmente devastan una montaña, un cerro, que se hacen muy, digamos, en la superficie. Las minas subterráneas, que son las minas pues, de oro, las minas que tienen que adentrarse literalmente en la tierra. Los pozos de perforación, que pues son muy particulares también, y la minería submarina,
harina o de dragado. Entonces, en este sentido, pues para la minería a cielo abierto hay muchas indicaciones que se han ido sumando a lo largo del tiempo para reducir esta minería, porque pues es extenuante, es muy desgastante, todavía se utiliza mucha mano de obra ser humano, ¿no? Y entonces pues eso es uno de los puntos que quisiera también preguntarte, si ustedes están trabajando en puntos particulares relacionados a la minería de cielo abierto y en la reducción de este trabajo. Sí, efectivamente, tenemos proyectos en particular en África sobre la minería. Y sí, efectivamente es uno de los sectores que es uno de los sectores más peligrosos, ¿no? Innegablemente, y donde tenemos la mayor cantidad de fatalidades que ocurren. Entonces, desde luego que es un sector que hay que priorizar y en el que hay que trabajar y en el que, como te comento, sí tenemos algunos proyectos. Ok. Existen dos ediciones revisadas en cuanto a seguridad y minas a cielo abierto. Una es de 1911, ya más de 100 años, y otra es del 2018. ¿Ve necesario que se tenga que realizar alguna actualización en ese sentido, que se generen nuevos documentos, nuevas recomendaciones? A ver, yo creo que te refieres aquí, Alonso, perdóname, al código, al repertorio de recomendaciones prácticas de 1991, que fue revisado en el 2018, y que es un... Exacto, perdón. 1991. Sí, efectivamente, sí. Ya me corrigieron. Es un código de prácticas que es muy, yo diría, muy completo, ¿eh? Si te fijas, estamos hablando de un documento de 250 páginas que nos describe desde los peligros hasta los métodos de gestión. Es muy, muy completo y fue revisado apenas hace 5 años. Así que la realidad es que yo no creo que haya una revisión en los próximos años, pero lo que sí te quiero comentar es que sí se revisan de manera cíclica, ¿no? Estas publicaciones, para asegurarnos que estamos actualizados y que en algún momento sufrirá otra actualización, por supuesto que sí, pero no creo que sea dentro de los años que siguen. También comentarte que tenemos un convenio, que es el convenio 176. Que es el convenio sobre seguridad y salud en el trabajo en la minería, precisamente. Entonces tenemos varios instrumentos con los que tratamos de ayudar y de avanzar en este sector, ¿no? Y en esta materia. Sabemos que tecnológicamente las empresas que desarrollan, por ejemplo, equipo de protección personal, pues han avanzado en diferentes sensores, en tecnologías de detección de movimiento, de detección de personas, GPS, en fin, y eso pues evidentemente ayuda muchísimo a resguardar a la persona, a resguardar su integridad. Pero aquí el problema es que no todos le invierten, ¿no? Hay mucha informalidad, hay mucha minería clandestina, hay muchas empresas que mienten en sus declaraciones en cuanto a lo que invierten y a los equipos que asignan a las personas, las capacitaciones que dan. ¿Cómo hacer para minimizar esta distancia entre lo que existe y que se puede implementar y pues a quienes lo deberían de estar utilizando? Que bueno, pues probablemente su principal razón va a ser por ahorrarnos un gasto, ¿no? Queremos ser más eficientes económicamente y no tenemos presupuesto para esto, pero sabemos que hay muchas otras razones. Entonces, ¿cómo minimizar esto desde las diferentes trincheras, sobre todo, pues las que más nos corresponden a nosotros como ciudadanía, ¿no? Desde la academia, desde los que operan en una mina? ¿Cómo podemos ir ayudándonos todos para que este espacio se minimice y evidentemente pues tengamos más acceso a estas tecnologías? Uh-huh. Sí, es una pregunta, creo, muy oportuna y muy interesante, aunque bien es cierto también que has tocado muchos aspectos y muchas cuestiones, ¿no? Nos hablas de la tecnología, que bien es cierto que la tecnología ha avanzado a paso muy, muy, muy fuerte, muy, muy veloz, y que están experimentando una auténtica revolución de manera en cuanto a digitalización, tecnología, inteligencia artificial. Y también nos has hablado de la informalidad
y es cierto que, bueno, en la minería es cierto que tenemos una gran informalidad en la que se encuentran sobre todo los mineros artesanales, ¿no? Lo que llamamos la minería artesanal, y es un sector súper peligroso en el que las personas se encuentran muy vulnerables, ¿no? Porque al estar en el sector informal, al ser tan pequeños, como unidades productivas, pues no tienen normalmente ni conocimiento ni ningún tipo de equipo, etcétera. Entonces yo creo que hay que atacar la cuestión por varios puntos de entrada, ¿no? O sea, por un lado, si hablamos de la tecnología, efectivamente, como decíamos, ha evolucionado muchísimo. Hoy en día, pues lo que tú decías, tenemos sensores de movimiento, radares, cámaras que nos permiten, y que ya las empresas llevan utilizando, yo creo que ya pues una década probablemente, ¿no? Y que permiten detectar pues si hay personas cerca de los vehículos y de la maquinaria, y poder avisarlos también a través de la utilización de dispositivos portables, ¿no? Como puede ser un reloj, una pulsera. También pues se utilizan drones. El potencial de los drones es bastante interesante para el tema formativo, porque uno puede formar, bueno, y la realidad virtual. Con la realidad virtual uno puede formar fácilmente a las personas sin tener que exponerlas al peligro, ¿no? Con los drones, además, lo que podemos hacer es identificar peligros de manera mucho más fácil, remota, sin tener que ir en el lugar de trabajo, ¿no? ¿Qué te digo yo? Tenemos también, ahora con la digitalización, con todo lo que las posibilidades que nos brinda la inteligencia artificial, se puede mucho mejor y más rápido compilar y manejar data, hacer análisis de riesgos, de accidentes, de enfermedades. Parece ser, bueno, lo que nos cuentan, los ecos que tenemos, es que tiene un potencial de que con esta tecnología, pues todo lo que es la gestión de información es más rápida, menos costosa, se podrían también obtener datos más precisos. O sea, el potencial es realmente muy grande, ¿no? Pero bueno, también no nos podemos olvidar también de los retos de las nuevas tecnologías, que la nueva tecnología también nos puede traer riesgos. Sobre todo en cuanto a los riesgos psicosociales, y también es muy importante abordar el tema ético, porque muchas veces con todos estos sensores y todas estas herramientas vamos a invadir, ¿no?, la privacidad de las personas. Entonces, volviendo un poco a tu pregunta, y perdóname porque me he extendido, pero bueno, me parecía interesante, sí, me parecía interesante hacer un poco como un repaso, y es más, te puedo contar alguna cosa más, porque justo recientemente estaba en un congreso y nos comentaban, una de las empresas nos comentaba cómo está utilizando inteligencia artificial, por ejemplo, para hacer análisis de riesgos ergonómicos. Otra empresa nos estaba contando cómo utiliza todos estos sensores con sus trabajadores para tener constancias vitales para saber si se encuentran bien, si han descansado lo suficiente, si han tenido una buena calidad de sueño. Y bueno, lo cual, como te decía, plantea, eso lo comento porque quiero un poco también daros una imagen de los problemas éticos que se plantean, porque por un lado puede ser una información que nos permita hacer una vigilancia de la salud de los trabajadores, y con ello nos permite también ayudarlos, ¿no?, y asegurarnos que no surgen riesgos, que estamos controlando esos riesgos, etcétera, etcétera. Pero por otro lado estamos hablando de data privada que tenemos que es confidencial en principio, y que puede ser manejada en principio solo por personal médico que está sujeto a un secreto médico, ¿no? Entonces me parecía importante también tocar tanto las oportunidades que crean las nuevas tecnologías como también los retos, ¿no? Mucho cuidado con eso. Claro. Y volviendo un poco a la informalidad, a las pequeñas empresas, ¿no? Y cómo podemos hacer eso, pues me gusta mucho que hagas esa pregunta, porque es algo de los que nos preocupamos también mucho, ¿no? En la OIT
tratamos también de priorizar al pequeño por una cuestión obvia, porque el pequeño, o sea, la microempresa, el pequeño empresario, el trabajador independiente, es el que, como decíamos, el más vulnerable, porque va a tener normalmente menos conocimientos y va a tener sobre todo menos recursos. Entonces es donde vamos a tener también una exposición más importante, ¿no?, a riesgos. Y por ello nosotros también tratamos de focalizarnos en esta población y tratar de ayudarles. Y de hecho aquí en la oficina regional ahora mismo estamos lanzando una investigación precisamente para ver cómo podemos llevar los servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo a estas unidades más pequeñas, ya sea estén en el sector formal, ya sea se estén formalizando o ya sea pues estén en el informal, pero bueno, tengan intención, ¿no?, de mejorar, de organizarse y de formalizarse. Y si quieres te puedo contar más si es algo que es de interés. Sí, por supuesto que sí. Evidentemente nosotros estamos buscando que esta información tenga un alcance global, pero sí nos gustaría que tuviera más un impacto hacia los pequeños, medianos y hacia los mismos usuarios de pronto. Lo que podemos hacer es hacer una segunda intervención y platicamos a lo mejor enfocado nada más en eso. Por tiempos, ¿no? Porque también no quisiera robarte mucho tiempo. Me gustaría preguntarte por último también si tienes en tu historia, porque pues al final tu carrera de leyes a lo mejor en algún momento tuvo esta dirección hacia las áreas de salud y seguridad en el trabajo, y no sé si fue una coyuntura personal que te marcó, si fue una situación de trabajo, si fue esta pasión, este amor que te hubiera nacido desde antes. No sé, me gustaría preguntarte cómo das este paso. Es quizás una pregunta personal, pero me llama la atención que del derecho te hayas ido hacia la legislación, pero relacionada en temas de salud y seguridad del trabajo, y que tienen que ver pues con esta protección de los intereses de quienes a veces dejamos al final, ¿no? Sí, sí. Bueno, Alonso, pues yo desde que estaba en la carrera universitaria lo que sí tenía clarísimo es que quería trabajar para ayudar a las personas a mejorar su calidad de vida, su vida, ¿no? Quería trabajar realmente para avanzar con los derechos humanos ampliamente dichos, y de ahí pues tuve la increíble oportunidad, ¿no?, de poder aterrizar en la OIT, donde estuve expuesta a una variedad de temáticas dentro del mundo laboral, y fue ahí donde realmente me enamoré de la seguridad y salud en el trabajo, porque realmente me parece una disciplina muy importante. O sea, y hoy en día, con este reconocimiento que se produjo el año pasado, pues es que estamos por fin reconociendo esa dimensión de derecho fundamental, de derecho humano a la seguridad y salud en el trabajo. Te lo pregunto porque quiero invitar a todo nuestro auditorio a que se interese más por este tipo de relaciones, las conexiones que hay entre un mundo y otro que pudiera no existir, pues de pronto se dan, y de pronto estas sinergias generan resultados maravillosos, y más cuando tiene que ver con la protección, con la integridad, con los derechos humanos. Pues quisiera agradecerte esta entrevista, invitarte a que le demos una continuidad, a que en la medida de tus tiempos podamos hacer una segunda intervención, pues ya más relacionada en estas acciones, en estos eventos que podemos hacer de manera puntual con pequeñas, medianas y colaboradores, con pequeñas, medianas empresas y sus colaboradores, para que pues a lo mejor nos des otro tipo de consejos y que podamos saber desde ustedes qué están haciendo y cómo los podemos bajar. Pero de pronto agradecerte muchísimo, Svetomira, por este espacio, por esta oportunidad. No, muchas gracias a vosotros por darnos el espacio. Gracias. Si quisiéramos tener más información de la OIT o de tu trabajo, o si quisiera alguien contactarte, ¿cómo podemos tener más información? Encantada de conectar por LinkedIn. Creo por LinkedIn que es la vía, sí, es la vía más rápida, creo.
Súper. Pues muchísimas gracias nuevamente y gracias a todo nuestro auditorio que nos han seguido, pues no solamente en esta ocasión, sino en los episodios anteriores. Síganos mandando sus propuestas. Estamos muy contentos de informarles que estamos a nada de lanzar nuestra plataforma digital de cursos, en donde a través, pues justamente de lo que platicábamos hoy, de este material accesible, digital, pues disponible para todo el mundo, puedan tener la oportunidad de seguirse capacitando. Y aquí en el Hub de Seguridad estamos muy contentos de informarles que pronto vamos a poder lanzar esta información. A todos muchísimas gracias y hasta pronto.